Hola, buenas tardes amigos. Mi nombre es Juan Carlos Domínguez Valderas, soy del Instituto Tecnológico de Piedras Negras. Pertenezco a la clase de procesos de fabricación con el doctor Juan Antonio Serrata Frausto y esta es la unidad 3. A continuación te la presento. El primer subtema es el 3.1, fundición, colada de alto vacío, centrifuga y precisión. La fundición se denomina fundición y también smelter al proceso de fabricación de piezas comúnmente metálicas, pero también de plástico. Consiste en fundir un material e introducir una cavidad, llamada molde. El hierro colado. El hierro colado fundición fundamentalmente es una aleación a base de hierro, silicio y carbono. El contenido de carbono es más elevado que en los aceros, que varían desde 2.5 a 4.0%. Está la fundición gris. Este es un tipo de aleación cuyo tipo más común es el conocido como hierro fundido gris. El hierro gris es uno de los materiales ferrosos más empleados y su nombre se debe a la apariencia de su superficie al romperse. Como ve, es la fundición blanca. La fundición blanca es fundición de hierro en la que todo el carbono está combinado bajo la forma de cementita. Se distingue porque al fracturarse representa un color blanco brillante. La fundición centrífuga es un método en el que se aprovecha la fuerza centrífuga que se puede generar al hacer girar un metal en torno de un eje. Hay tres tipos: fundición centrífuga real, fundición semicentrífuga y centrifugado. En la fundición centrífuga real, el metal fundido se vacía en un molde que está girando para producir una parte tubular. En la fundición semicentrífuga, se usa la fuerza para centrífuga para producir fundiciones sólidas en lugar de partes tubulares. Y en fundición centrifugado es un sistema donde por medio de un tallo se hace llegar metal fundido a racimos de cavidades coladas. La fundición de precisión, también conocida como fundición de cera perdida, es un proceso de fundición de precisión que se utiliza para crear las partes metálicas de diferentes metales y aleaciones. El proceso de fundición comienza por hacer un patrón que tenga la misma forma que la pieza acabada fundida. El molde: una vez que la suspensión de cerámica se ha secado, el molde se cola en un horno. Las ceras: se pueden usar una variedad de ceras industriales para la fabricación de moldes de fundición de precisión. 3.2. Formado mecánico, forjado, prensado, estirado, cizallado, doblado, extrusión, embutido y troquelado. El formado mecánico son procesos de formación en los cuales una pieza inicialmente simple es deformada plásticamente por medio de herramientas para obtener una configuración final deseada. La forja es el proceso de dar forma y moldear metales a través de martillo o giros. El proceso comienza con un lingote. La forja de dado abierto. La forja abierta implica la conformación de partes metálicas calentadas entre un molde superior unido a un pistón y un molde inferior unido a un martillo. Forja de anillo rodado. El proceso de laminado del anillo comienza con un metal circular que previamente se ha alterado y perforado, utilizando el proceso de forjado abierto, para formar una dona. Esta dona se calienta por encima de la temperatura de recristalización y se coloca sobre el anillo. Este rodillo se mueve a continuación bajo presión hacia un rodillo impulsor que gira continuamente para reducir el espesor de la pared, aumentando así los diámetros del anillo resultante. El prensado es un método necesario para proporcionar un molde de metal que consta de una parte superior y una parte inferior. Se inserta una placa de metal entre ellos y se aplica presión, y se corta la placa en la forma deseada. Estirado. La formación de estirado es un proceso de formación de metal en el que una pieza metálica se estira y se dobla simultáneamente sobre un troquel para formar piezas contorneadas grandes. Cizalla. La cizalla es un proceso de fabricación de metal que se utiliza para cortar líneas rectas en un material de metal plano. El doblado. El doblado es un proceso de formación de metal en el que se aplica una fuerza a una pieza de chapa, lo que hace que se doble hacia un ángulo y se genere la forma deseada. Extrusión. El proceso de extrusión se utiliza para fabricar piezas metálicas largas y rectas. La forma de las secciones transversales puede ser sólida, redonda, rectangular, en forma de T, forma de L y tubos. Embutido. El proceso de embutido es un proceso de formación que se produce bajo una combinación de condiciones de tracción y compresión. Troquelado. Se define como un troquelado o estampado al conjunto de operaciones con las cuales, sin producir viruta, sometemos una lámina plana a ciertas transformaciones a fin de obtener una pieza de forma geométrica propia. Para definir un ciclo de troquelado es necesario 4 puntos. 1. Definir la forma de la pieza que impone cierto número de operaciones de acuerdo con su complejidad. 2. Determinar las dimensiones. 3. Conocer el material del que será la pieza. 4. La posibilidad de extraer fácilmente la pieza de la matriz. 3.3. Desprendimiento de viruta por maquinado convencional y CNC. Maquinado convencional. Proceso mediante el cual se remueve metal para dar forma o acabado a una pieza. Se utilizan métodos tradicionales como el torneado, el taladrado, el corte y el amolado. Taladro. Un taladro consta de un eje que hace girar la broca y puede avanzar hacia la pieza de trabajo, ya sea automática o manualmente. El avellanado es la operación de producir un ensanchamiento en forma de uso o cono en el extremo de una operación.
Brimado es la operación de dimensionar y producir una perforación redonda, lisa y a partir de una perforación taladrada previamente. Mandrinado o torneado inferior es la operación de emparejar y ensanchar una perforación por medio de una herramienta de corte de un solo filo, generalmente sostenida por una barra de mandrinado. El careado para tuercas o refrentado es la operación de alisar y escuadrar la superficie alrededor de una perforación para proporcionar asentamiento para un tornillo de cabeza o una tuerca. Roscado es la operación de cortar roscas internas en una perforación con una herramienta de corte llamada machuelo. Torno. En las máquinas de tornear se forman o trabajan piezas mediante arranque de viruta. Clasificación de los tornos. Torno paralelo, torno vertical, torno al aire, torno semiautomático, torno automático, torno copiador. Torno paralelo. Es el más utilizado debido principalmente a las diversas operaciones que pueden ejecutarse en el mismo, tales como cilindrido o devastado, refrentado o careado, cilindro cónico, roscado y taladrado. Fresado. El fresado consiste en maquinar circularmente todas las superficies de formas variadas, planas, convexas y cóncavas. Las fresas pueden considerarse como herramienta de cortes múltiples que tienen sus ángulos particulares. Las máquinas para fresar reciben el nombre de fresadoras, en las cuales también pueden efectuarse trabajos de división, tallado de engranes, cuñeros y en general todo tipo de fresado. Cepillo o cepillado. Es una máquina herramienta que se usa para maquinar una superficie plana que puede encontrarse en posición horizontal, vertical o en ángulo. Maquinado automatizado. Conjunto de procesos químicos, térmicos y eléctricos para el maquinado de piezas de metal. El término automatización también se ha utilizado para describir sistemas no destinados a la fabricación en los que dispositivos programados o automatizados pueden funcionar de forma independiente o semi-independiente del control humano. Principio de funcionamiento CNC. Para mecanizar una pieza se usa un sistema de coordenadas que especificarán el movimiento de la herramienta de corte. El sistema se basa en el control de los movimientos de la herramienta de trabajo con relación a los ejes de coordenadas de la máquina.